Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Con fundamento lo establecido en los artículos 59, 63 y 65 del Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía Azcapotzalco para el periodo 2021-2024, damos formal inicio a la 27ª sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Agradezco la presencia de los integrantes de esta comisión, el concejal secretario César Alberto Olivares Tlacomulco y la concejal integrante Maribel Yasmín Zúñiga. Asimismo, agradezco la presencia del licenciado Alejandro Alba en representación de la licenciada Darlet Serpa Serrano, directora ejecutiva de Derechos Humanos e Igualdad de la Alcaldía Azcapotzalco. Asimismo, le doy las gracias a todas las personas que nos acompañan en las redes sociales. Demos inicio a la 27ª sesión ordinaria de esta comisión, por lo que cedo el uso de la palabra al secretario de la comisión, el concejal César Alberto Olivares Tlacomulco, para que dé pase de lista de los integrantes de la comisión y declaración de quórum legal. Claro que sí, buenas tardes a todas y a todos. Por instrucciones de la presidencia, iniciaremos con el pase de lista. Presidente Maribel Salazar Camacho. Perdón, Mariana Salazar Camacho, disculpa. Secretario César Alberto Olivares Tlacomulco, el de la voz presente. Integrante Maribel Yasmín Zúñiga Hernández. Gracias, presidenta. Le informo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda con la lectura del orden del día para someterlo a consideración de las y los integrantes del Consejo. Claro que sí, presidente. El orden del día es el siguiente: la lista de asistencia, en su caso, declaración de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación, en su caso, el orden del día. El número 3, reporte de actividades realizadas durante el mes de febrero, presentado por el subdirector, licenciado Alejandro Alba. El 4, asuntos generales, y el 5, clausura. Muchas gracias, secretario. Le pido, por favor, se someta a votación. Claro que sí, los que estén por la aprobación del orden del día, sírvanse manifestar levantando la mano. Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el reporte de actividades realizadas durante el mes de febrero del presente año, presentado por el subdirector Alejandro Alba, en ausencia de la directora, licenciada Darlet Serpa Serrano. Muchas gracias. Por parte de la dirección, informarles que estuvimos en el martes vecinal atendiendo a la población que se acercaba, brindando atención jurídica psicológica, así como las actividades lúdicas y recreativas. Como parte de las actividades de la Universidad de la Familia, estuvimos en el CECIT número 8 con el tema de violencia en el noviazgo, y aquí también comentarles que parte de lo que hacemos, tuvimos un taller de manualidades por el 14 de febrero, entonces la población estudiantil se acerca por el tema de hacer un cupido, hacer una tarjeta, que es creativa, y ahí, ya que los tenemos cautivos, les hablamos de la desmitificación de este amor romántico y de las microviolencias que se pueden esconder en pues estos cuentos del amor romántico que estructuralmente nos han transmitido. Como parte de las actividades que realizamos con el Consejo Ciudadano, brindamos el taller de prevención del conflicto. Acá estuvo interesante porque ahora no solo fue con comunidad, con población estudiantil, sino estuvieron maestras y maestros, personal docente total. En total tuvimos un impacto con 215 profesores y profesoras, que generalmente tenemos números más bajos. Iniciamos con en un cambio de sede, ahora nos movimos al Consejo Ciudadano, le llamamos viernes de consejo escolar. ¿Y qué es lo que hacemos? El último viernes de cada mes, las escuelas no tienen, las primarias no tienen clase, y representa un problema que generalmente recae en las mujeres, en qué hacen con los niños. Y lo que hicimos ahora fue abrirlo para personal de la alcaldía, que trajeran a sus niñas y a sus niños, para que nosotros los atendemos con actividades que tienen que ver con derechos humanos y con género. Y entonces atendemos la necesidad que tienen de con quién los dejan, y nosotros aprovechamos para, a través de cuentos y estas dinámicas y películas, pues abonar a la construcción de una sociedad más igualitaria.
y continuamos con las actividades del Serpientes y Escaleras y la OCA Feminista. Y el 13 de febrero, que es el Día Internacional del Condón, tuvimos una jornada informativa en donde estuvimos repartiendo, haciendo conciencia sobre lo importante que es tener un plan de vida. A partir de ahí, llevar a cabo una planificación familiar, cuidar nuestra salud sexual y, distribuimos condones. Condones externos que son generalmente para hombres, porque los que son internos o los mejor conocidos como femeninos, es un problema encontrarlos, además de caros, es difícil encontrarlos, y continuamos con la atención psicológica y la orientación jurídica que damos. Atendimos en el mes a 19 personas. Muchísimas gracias, licenciado. Qué buena noticia, la verdad, esto que nos están diciendo en apoyo para las compañeras, para las trabajadoras, porque efectivamente las escuelas ese día las llaman a consejo escolar y luego muchas mamás. Y en eso me gustaría hacerle una pregunta. Por ejemplo, ¿hubo una campaña en cómo les avisaron a las mamás o a las trabajadoras para que ellas supieran que pueden llevar allá a sus hijos? Sí, hicimos un flyer que distribuimos sobre todo hay grupos que tienen los trabajadores. Estuvimos en el caso del edificio, por la cercanía que tiene la sede del Consejo Ciudadano, en el checador que está en el edificio central y aquí en la entrada de Mecuaya, repartiendo flyers que imprimimos para dárselos. Y a lo que le estamos apostando es en un futuro abrirlo en las bibliotecas para la ciudadanía, ¿no? Porque al final sí es, también invitar a papás que sean corresponsables, pero sí de pronto es aliviar una necesidad que tienen sobre todo mamás, con quien los dejan, que tengan la seguridad que van a estar en un lugar seguro, con supervisión, y en este caso con actividades que no solo los van a entretener, sino aparte pues, les vamos a enseñar a prevenir conflictos y todas estas cosas que hacemos. Los invitamos, si ustedes nos pueden… Porque luego el concejal, ¿verdad? Tiene ese tema y perdón, luego el concejal sí hemos visto que trae a sus chiquitines, porque sí, efectivamente es un día complicado y dice, ¿qué hago? Que también está padre y es muy bueno. bonito que los traigas, porque es esta parte de mostrar que como hombres somos responsables. Fíjense que tenemos el caso de uno de los colaboradores en la dirección, va a tener a su hijo, y para que hiciera su trámite de la licencia de paternidad, nadie le sabía decir claramente cómo era el proceso, ¿no? Y bien padre, porque la verdad es que él es de los que ha acompañado en un ejercicio de corresponsabilidad, y que sí sería una licencia de paternidad que se solicita para los fines, y hay poca información, entonces también estamos ahí trabajando para poderle dar mayor difusión, y qué bueno felicidades porque traiga a sus hijos. Sí, él es un padre también que apoya mucho a su esposa en este tema. Gracias, presidenta. En el siguiente punto del orden del día son asuntos generales. Buenas tardes, gracias. Con su venia, presidenta. Hacerle una pregunta al licenciado Alba. Cuando ustedes acuden a una escuela primaria, secundaria, y dan estas pláticas de bullying, de acoso, de violencia, ¿qué pasa después? Yo llego a la escuela, mis hijos tomaron la plática, ya se las dimos, y después, ¿qué pasa? ¿Hay un seguimiento? ¿Regresan a la escuela? Si, por ejemplo, es una escuela que reincide como la 67, que tiene muchos problemas de bullying, de violencia, en ese caso, ¿qué pasa? Ya vine, ya di la plática, alguien regresa, alguien pregunta, ¿saben cómo va ese tema? Si hubo un cambio, si a lo mejor las cosas están igual o peor, o si hay una mejora en el ambiente escolar, porque es una duda que pues en el paso de los meses me ha surgido, porque de repente hay escuelas que siguen teniendo este tipo de problemas. Ya fue uno, ya lo expulsaron, pues sí, pero él es el que sigue, y entonces, ¿qué pasa en este caso en las escuelas? Es muy complejo porque lo
lo que hacemos es volver, en el caso de secundarias, a hablar con primeros años, que son los nuevos que regresan. ¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos atender a la totalidad del personal, o sea, del alumnado. Hay pocos, cuando toca con docentes y personal administrativo, no van todos. Y cuando haces extensiva la plática para padres, madres y tutores, van mucho menos. Y aparte de eso, tiene que haber que es el acompañamiento o el trabajo que hacemos en calle, porque la única forma de interrumpir la transmisión generacional de la violencia es cuando atiendes a todos. El problema es que no puedes llegar. Por eso muchos de los materiales pues los mandamos a casa para que, a ver, no pueden venir tus papás, pero aquí está la información, ¿no? Y no tenemos la capacidad de regresar a todas, ni de dar un seguimiento puntual, pero sí hay unas, a las que nos lo solicitan, regresamos, y te das cuenta que hay, por diferentes razones, o porque sí hay una conciencia, o de pronto por miedo, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros en el caso de bullying y de violencia digital es pues, mostrar las consecuencias jurídicas que puede haber. Y entonces ahí empieza a haber como aunque sea por miedo, y ya, o si entienden que es una parte del respeto que tienen que tener por las personas, y si hay lugares donde cuando regresamos, por lo menos el ambiente, o lo que refieren, sí, claro, o lo que refieren tanto chicas y chicos como el personal, ¿no? Porque en el recreo o en el receso vas a la cafetería y empiezas a preguntar y te van diciendo, o al terminar la plática platicas con ellos, y es como, lo podemos medir, bueno, intentar medir, porque termina siendo muy difícil cuando no puedes impactar a toda la comunidad. Muchas gracias por esta aclaración. Creo que aquí acabas de tocar un punto bien importante. Si como papás queremos que se termine esta racha de en mi escuela está pasando, es que a mi hijo, es que fulanito, entonces hay que involucrarse. Si las pláticas están abiertas para los docentes que no saben qué hacer con los niños, pues que las tomen. Si las pláticas están abiertas con los papás que no saben cómo canalizar un niño que o lo está haciendo o lo está sufriendo, pues que las tomen. Y si el mismo niño dice, a ver, creo que soy víctima del bullying o creo que yo lo estoy ejerciendo de alguna manera hacia mis compañeros, ¿cómo me doy cuenta? Pues entonces acérquense, digo, al final del día las pláticas están, los expertos están, y eso va a ser la única manera en la que vamos a poder terminar con este tipo de violencia que se ha vuelto tan común que ya antes, en mis tiempos cuando yo era muy joven, era uno, eran dos, era muy raro escuchar esto, y ahora ya está tan generalizado que dicen, no, si no te hacen bullying es porque no fuiste a una escuela pública. Ajá, es que el bullying te forma para que de grande no, o sea, no, creo que caemos en esos errores que nosotros generacionalmente traemos. ¿Cómo vamos a hacer o cómo no los vamos a transmitir a nuestros hijos? Pues rompiendo esa cadena que tú bien acabas de mencionar, pues la invitación es a que todo el mundo pueda asistir, porque creo que no está de más. Adultos, niños, jóvenes, docentes, directores, que tomemos ese tipo de clase. ¿Sabes qué es bien interesante? Lo que vamos a hacer es grabarlas para poderlas subir, porque muchas veces es a través de ejemplos. Y no solo en las escuelas, con papás, empiezas y les dices como, a ver, ¿qué pasa si en estos grupos de WhatsApp de pronto empiezan a compartir pornografía, ¿no? Y al principio todos es como, no, pues yo no estoy en esos grupos, ¿no? Y el problema es cuando le dices, ¿y si fuera alguien de tu familia? Y entonces ahí reaccionan, ¿no? Y así como ese ejemplo con los grandes, captas la atención, con los niños es como, a ver, el caso de Justop, o les pones ejemplos que hay, y es, ¿tú crees que solo subir una fotografía no tiene consecuencias? Y cuando les lees las consecuencias que hay, es como, no sabía que estaba cometiendo, ¿no? Que podía incurrir en una falta que tuviera consecuencias legales. Y la otra es como cuando cuentas una historia de alguien que decide como quitarse la vida los llevas a la reflexión de cómo te sientes a partir de que hay un señalamiento por cosas que no puedes definir tú de tu cuerpo, de tu condición. Híjole, cuando los llevas a esa reflexión, se la llevan y se vuelven conscientes de actos que, como bien dices, pues nosotros aprendimos a que era normal, ¿no? Y a reproducirlo y a normalizarlo. Y cuando se da, no solo a callarnos, ¿no? O sea, sino, ya deja tú de denunciar o decirle que está mal, sino
lo dejas pasar. Y con estas pequeñas ejemplos y reflexiones es como les va cayendo muchos veintes, y es como de pronto es lo que nos comparten, que va habiendo como un cambio. Y sobre todo en estas páginas en la de quemados, por ejemplo, ¿no? Y en donde hay una escuela, dos, en donde la petición de ayuda era de profesores, ¿no? Porque los profesores eran los que subían. Entonces es muy interesante cómo se va dando el fenómeno, cómo lo vas atendiendo a través de ejemplos y vas modificando estas conductas. Bueno, a ver, con su venia, presidenta, yo creo que el tema del bullying, el tema de los talleres, tanto de nuevas masculinidades y de otro tipo de cosas, yo creo que te da no para una sesión, yo creo que te da, ni para un taller, yo creo que te da hasta para una ponencia. Pero esto siempre ha existido, digo, desde que yo era joven, desde que iba a la primaria, pues siempre existió. El tema es que antes, pues bueno, si te quejabas, pues eras marica, ¿no? Entonces los papás llegaban e inclusive te fomentaban, si vuelves a llegar con el ojo morado, yo te voy a poner el otro. Entonces, pues bueno, eran diferentes maneras de tratar a lo mejor los temas. Hoy en día está más visualizado y está más viralizado por el tema de redes sociales y hay diferentes maneras de tratarlo, ¿no? Escarbándole un poquito luego a las relaciones humanas de los mismos jóvenes, de los niños, pues muchos de esos niños pues vienen también de hogares violentados. Entonces, son temas bien complejos, son temas bien padres también de tratar, porque logras también sacar un tema de solución o una propuesta. Pues aquí si les puede dar hasta para un foro, pues sería genial, ¿no? Un tema de nuevas masculinidades, un tema de feminista, ¿no? Pero bien tratado el tema de feminismo, porque hay temas muy extremos, ¿no? Entonces, que bueno, yo he platicado con algunas compañeras que son muy radicales y pues bueno, ya pasan a otro tema. Pero sí la propuesta quedaría en la mesa, no para que nada más nos informen, nos hagan pequeños talleres. Si es muy bueno, no digo que no, pero pues que se haga un foro, ¿no? Esto te da para que se haga un foro y hacerlo extensivo, y hay muchos expertos en los temas, ¿no? Y efectivamente eso se trata con ejemplos, y pues podemos invitar a muchas instituciones públicas, escuelas, secundarias y demás, pero también instituciones privadas, porque esto no solo se da, y esto se da más recurrente en instituciones privadas. Inclusive el tema de la discriminación, el tema de yo tengo más, el tema de mira qué tenis tengo. Pues yo he visto muchos y muchas páginas, inclusive de ahí de algunos influencers, que si no traes unos Louis Vuitton o unos Michael Kors o algunos otros, pues ya te tachan de, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esto se da en todos los niveles, en todas las edades y en todas las instituciones públicas o privadas, ¿no? Yo conozco instituciones públicas excelentes, la verdad es que muy buenas, y pues bueno, que tienen talleres y que atacan estas problemáticas, y conozco instituciones privadas de primer nivel que al contrario lo fomentan, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos da como para tener un foro de trabajo y de reflexión, ¿no? Y dejar ahí sembrado un tema social importante. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Yo quiero hacerle dos preguntas, licenciado, cambiando el tema. Una de ellas, ¿qué planes tienen para ahorita el 8 de marzo, para el Día Internacional de la Mujer? Y comentaba que en los martes vecinales llevan también atención a la comunidad LGBT. ¿Qué tipo de atención? ¿Y si se está acercando a la comunidad? ¿Tienen algunos grupos identificados que les han pedido ayuda o algo así? Bueno, para el 8 de marzo, hoy mismo supongo les llegará la invitación. Vamos a tener un evento
justo el 8, entiendo que es complicado porque hay ¿no? Hay este llamado o al paro o a marchar, pero de ahí es muy interesante porque con FUNESA, que hemos estado trabajando muy de la mano, hay hay una actividad que es a reconocer a mujeres en vida, ¿no? Su liderazgo, su trayectoria, pero también esta parte de humanizar como el éxito, ¿no? Y entonces vamos a tener una como exposición itinerante de mujeres como casos de éxito en Azcapotzalco, pero acá lo padre es que vamos a invitar a la ciudadanía a que nominen a otras mujeres de Azcapotzalco, ¿no? Pero también con esta onda de, a ver, a la vecina que se dedica a hacer desarrollo comunitario, pero también aquella que decidió, o sea, sí, la que es gran empresaria, pero también la que encontró plenitud en su vida dedicándose a, siendo no mamá, pero dedicándose tal vez a su comunidad o a su hogar nada más, ¿no? Va a durar un mes, entonces hoy en la tarde supongo les llegará la invitación. Y en el caso del módulo de atención LGBT, pasa algo bien interesante en Azcapotzalco y es que somos una alcaldía, en el caso de la comunidad, que pues dormitorio, ¿no? O sea, la gente que pertenece a la comunidad, que vive aquí, pues no trabaja aquí, ¿no? O sea, la mayoría o de los que hemos tenido contacto no necesariamente trabaja aquí. ¿Qué pasaba cuando hacemos las caravanas arcoíris con gobierno central? Es interesante porque son servicios especializados, ¿no? O sea, para toda la población, pero con esta visión para la comunidad. Y teníamos poca gente que se acerca de la comunidad, pero te permite visibilizar y que la demás gente se acerque y, a ver, pero ¿por qué especial, no? Porque entonces nos ayuda a visibilizar. Y en el caso del módulo, igual no es que atendamos necesariamente a la comunidad, pero ¿sabes a quién sí atendemos porque se queda? A la mamá, por ejemplo, ¿no? A alguien que dice, oye, en mi familia yo tengo a alguien y tengo dudas. Y se acercan. Y eso está bien padre, porque no solo si llega alguien, pues sí, por ejemplo, tuvimos referencias a la clínica trans, ¿no? Que llegan y no saben y les damos contactos y hasta acompañamiento. Pero lo padre es cuando se acercan a pedir información familiares de personas que pertenecen a la comunidad. Y nada más, está bien interesante eso de hacer el foro, porque por supuesto que creemos en la atención al sector privado. Visitamos el Instituto Crisol, ¿no? que es privado, de pronto es más complicado ir con ellos, y sí, la primera necesidad que tenemos es atender al sector público. Pero es bien importante porque hacer este foro nos va a ayudar justo a ser más empáticos, porque en el caso, por ejemplo, de violencia familiar o de violencia hacia las mujeres, sí, de pronto en estas comunidades donde tal vez, o de los deciles más altos, es donde más se disfraza, ¿no? Donde todavía el que dirán, y entonces poder entrar ahí y atenderlos, porque es gente que tal vez pensaríamos que no tiene necesidad de una atención, como tal, porque podrían pagarla, pero sí tienen necesidad de atenderlo por cómo está, cómo son las dinámicas. Entonces, por supuesto que le tomamos la palabra y ahí vamos a ir planeándolo, porque eso nos ayuda a ser empáticos y a no pensar solo los problemas desde cómo lo pensamos, o sea, solo como desde nuestra inmediatez o de nuestra circunstancia. Entonces, pues eso los invitaremos, y además para que nos manden, regresando al punto del 8 de marzo, sus nominaciones y sus postulaciones, y ahí las estaremos esperando. Bueno, si me permite, Presidenta, hay una obra de teatro, es de origen argentino, que de hecho llegó a México, se está presentando en escuelas públicas, se llama Profundo Dolor. La verdad es que sería muy bueno si la alcaldía la puede traer aquí a Azcapotzalco, es muy buena y te habla del bullying. Es un tipo monólogo, pero es muy, 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 muy bueno. La verdad es que si lo pueden traer sería fascinante. Les digo, es una producción argentina, pero profundiza en el tema del bullying muy bien. Pues, gracias por la información. ¿Esta es privada? ¿Quién trae esta puesta? Sí, la verdad es que es una puesta en escena, te digo, de origen argentino, es un monólogo, lo trae un actor mexicano,
Si es privado, tiene un costo, es que es un costo mínimo, pero sí valdría mucho la pena que la trajeran. Muchas gracias, secretario. Pues, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz? Ok, pues continuemos, por favor. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto del orden del día, bueno, asuntos generales, que ya los tocamos. El siguiente punto del orden del día sería la clausura de la sesión. Muchas gracias, secretario. Habiendo agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 13:44 del día 4 de marzo del 2024, se da por concluida la 27ª sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Gracias.